A continuación, cirugía plástica segura. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Cirugía Plástica Segura, las últimas técnicas en cirugía plástica y reconstructiva, con la conducción de la doctora Patricia García Román. Cirugía Plástica Segura. Buenos días, queridos televidentes. Soy la doctora Patricia García con el programa Cirugía Plástica Segura. Es interés de los cirujanos plásticos que pertenecemos a la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Plástica y a la FILAC darles a conocer técnicas que están probadas. Además de eso, queremos que sean hechas en lugares seguros para que no se venga a desprestigiar nuestra especialidad, ya que dentro de toda la medicina es una que más se ha desprestigiado a lo largo de los últimos años. Y eso viene a suceder porque muchas veces el paciente cree que está comprando un objeto y no está valorando en realidad que puede correr peligro su vida y el resultado estético o funcional de su cirugía si no escogen tomando un parámetro más amplio. Caigan en cuenta ustedes que una cirugía minuciosamente hecha viene a implicar más tiempo, por lo cual viene a resultar más cara. Sin embargo, eso viene en beneficio del paciente y también en beneficio de la salud, porque estar hecho en una clínica donde tenga todo el aparataje necesario para salvar su vida o para evitar infecciones y todos los médicos o enfermeras que le puedan ayudar a mantenerse en buen estado, viene eso a aumentar el precio de la cirugía a largo plazo, pero es un beneficio para el paciente. Una de las cirugías que viene a ser importante tener en cuenta en cuanto a lo minucioso que debe ser hecha es la cirugía que vamos a hablar ahora, que se realiza la mamoplastia de reducción cuando el paciente tiene gigantomastia. El día de hoy voy a hablar con el doctor Marcelo Vélez, con quien trabajo más de 30 años, acerca de las técnicas que nosotros utilizamos y de los conceptos que nosotros decimos a nuestros pacientes para indicarles cada o cual plan de cirugía. A través del tiempo se viene haciendo esta cirugía porque la mama viene a ser un problema cuando la adolescente comienza a ver que sus mamas crecen y le perjudica en el desarrollo de sus actividades normales, en hacer deporte, le duele el cuello, le duele el hombro, le duele la espalda y viene a ser un problema eso para su vida normal. Nosotros tenemos generalmente ya en la adolescencia consultas de este tipo que consultan porque tienen las mamas muy grandes. Sin embargo, esperamos hasta los 18 años para cuando ellos tengan la mayoría de edad para realizar el procedimiento quirúrgico. Es importante que ellas valoren los pros y las contras de esta cirugía, ya que a veces la angustia les lleva a quererse quitar el volumen en cantidad excesiva, lo que viene a implicar a veces unas cicatrices muy grandes que vienen a alterar la estética toda su vida. Muchas veces es imposible después corregir porque mientras más grande sea la mama, mientras más tejido se quite, viene eso a dar como resultado una cicatriz más grande. Con Marcelo vamos a conversar. ¿Qué concepto tú puedes dar de gigantomastia más o menos para que el paciente caiga en cuenta cuando ya es exagerado el tamaño de la mama y indique es una cirugía? Buenos días, Patricia. Siempre es un gusto estar en tu programa.
Indudablemente, para hablar de gigantomastia tenemos que referirnos también a qué se considera una mama armoniosa o estéticamente bien ubicada, bien colocada, con una forma que sea agradable para el propio paciente, para decir que se sale de ese parámetro para llamarlo gigantomastia. Entonces, una mama normal es armoniosa de acuerdo al diámetro del tórax que tenga la paciente, a la estatura que tenga e incluso a su peso. Si es un peso normal, lo que se aprecia como una mama dentro de límites normales y agradable a la vida del paciente, es una mama que esté bien formada, que no esté caída, que la areola esté bien colocada en el centro del cono que representa la glándula mamaria, que no sobrepase los límites especialmente hacia afuera de la línea que baja de lo que llamamos la línea axilar anterior. La parte interna puede estar limitada por el esternón, y la parte inferior por el surco submamario, que más o menos corresponde entre el sexto y séptimo espacio intercostal, y hacia arriba más o menos a la segunda costilla. Entonces, con esos parámetros, lo que salga de ese límite puede ir hacia una mama ligeramente crecida o a lo que estamos tratando en este momento, que es la gigantomastia, que ya representa el hecho de que la mama es tan grande que viene a producir síntomas y signos muy desagradables para el paciente, porque no puede ser tratada de otra manera sino quirúrgicamente. Claro, tenemos que ponernos en el caso de esta paciente. La paciente se escalda porque la piel llega casi hasta la piel llega contra la piel del abdomen y produce sudoración, y las personas vienen que les molesta, vienen con problemas ya de piel, se escaldan, es tal el peso que tienen porque son mamas generalmente en las personas jóvenes, en la mujer joven, es muy pesada, les comienza a doler los hombros, les comienza a doler el cuello, y muchas veces vienen referidas a nosotros por el traumatólogo, por el ginecólogo, quienes indican esta cirugía. Este es un tipo de cirugía que está entre reconstructiva y estética, o sea que muchas veces en los hospitales del Ministerio de Salud, como de la Seguridad Social y de Solca, vienen a hacer esta cirugía. Sin embargo, es importante caer en cuenta que muchas veces se ven presionados el cirujano, poniéndome en el caso de ellos porque yo también he trabajado para el Estado y para la Seguridad Social. Nosotros tenemos un cierto límite para terminar la cirugía, cierta hora, cierto límite de tiempo, porque detrás de nosotros hay otros médicos que están esperando en turno para operar. Entonces muchas veces no se tiene la delicadeza o el cuidado de ver la parte estética porque estamos muy presionados, y muchas veces las cicatrices son muy largas y vienen hasta la línea media o hasta la parte axilar, que vienen después a perjudicar cuando uno se pone un terno de baño o un vestido de fiesta. Y la niña, aunque en un momento ella dice, no me importa con tal de que me quiten este volumen, este peso, cualquier cicatriz que quede, sin embargo, a lo largo de la vida, con la vida sexual y con la vida de pareja, o ellas mismas por autoimagen, por autoestima, vienen después a sentirse mal por esta cicatriz tan grande. Vamos a hablar un poco de la historia rápidamente para que conozcan cómo ha evolucionado las diferentes técnicas hasta llegar a las que ahora prácticamente nosotros hacemos técnicas nuestras que hemos sacado de los profesores y que vamos adaptando de acuerdo a cada caso de pacientes, tratando de que tengan una buena forma, no se pierda la sensibilidad de la areola y el pezón, que es una de las complicaciones, no se pierda la areola y el pezón, y tengamos una cicatriz no tan amplia y de buena forma. Tú has dado los parámetros justamente de lo que tiene que ser una cirugía. Una cirugía bien hecha en estos casos no tiene que ser hecha de apuro, tiene que ser bien planificada. La paciente tiene que saber que es una cirugía de mucho detalle, porque en cirugías especialmente de este tipo, en donde hay un exceso de tejido, en donde para llamar gigantomastia, por ejemplo, está definido por otros profesionales que han hecho estudios en grandes números de pacientes,
Se llama gigantomastia cuando hay que quitar más o menos entre 1,5 kg o casi 2 kilos por seno. Esa es una gigantomastia, en donde el tejido está abarcando áreas que no le corresponden, como la axilar o incluso hacia el abdomen. Por lo tanto, en la planificación de este tipo de cirugía, hay que hacer de tal manera que uno pueda conservar una buena circulación en los tejidos que quedan, para que no haya pérdida de tejidos ya en la mama reconstruida, y que además uno pueda también preservar lo que tú mencionabas, la sensibilidad en el área de la areola y el pezón, que es el sitio más exquisito en cuanto a sensibilidad del seno. Y lo que tú mencionabas, que es tan importante, que las cicatrices queden lo más corta posible, especialmente en el surco submamario, es muy importante, y uno tiene que planificar con la técnica adecuada para que esas cicatrices no se salgan de sitios que puedan ser ocultados por el surco submamario. Con el advenimiento de mejores técnicas en cuanto a la anestesia, más o menos desde hace unos 100 años se viene ya planificando cierto tipo de técnicas que al comienzo eran casi unas amputaciones, y con traslado de la areola y el pezón como un injerto libre, que incluso en ciertos casos todavía se sigue utilizando, hacia técnicas muy depuradas que poco a poco han ido avanzando en el paso de los años, y con las mejoras de las técnicas, de los instrumentos y sobre todo de la anestesia, en donde permite anestesias con conservación de la salud del paciente, porque son cirugías que en cada lado uno puede demorarse más o menos entre 2 horas, 2 horas y media por cada lado en este tipo de técnicas, si no se la planifica de una manera casi violenta, rápida, de una amputación. A ver, hablemos, como en la pregunta, tomemos las técnicas más o menos. ¿Qué técnicas se están utilizando actualmente y cuáles se han dejado de utilizar? Bueno, para quitar el tejido que está sobrante, generalmente lo que se hace es una resección de los tejidos, que es piel, tejido celular subcutáneo, que en veces es muy acumulado en este tipo de patologías, una glándula que en las personas jóvenes sí es grande, en las personas ya de cierta edad esa glándula se ha reducido por el mismo hecho del uso para la lactancia o por la edad. Entonces hay que pensar en el tipo de resección, respetando la circulación y la inervación, para que no haya tejidos dañados. Entonces, aunque en la actualidad todavía hay colegas que utilizan unas plantillas especiales, porque más o menos uno puede predeterminar el sitio por donde tienen que ir los cortes para hacer la resección o retiro del tejido sobrante. Sin embargo, estas técnicas, cuando ya está predeterminado el sitio por donde uno va a cortar y hasta dónde, pueden dar las cicatrices que tú mencionabas, de cicatrices especialmente en el surco submamario, muy amplias, que casi se pueden juntar en el centro y ir muy laterales hacia la axila. Para eso utilizamos técnicas que muchas veces hay que definirlas como menos invasivas, y que predetermina o no determina, sino se deja para el último momento la resección del tejido sobrante a nivel del surco submamario, y que también nos ayudamos mucho con esta técnica que viene a ser de T invertida, que se llama el redondo alrededor del sitio donde va a quedar la areola, que generalmente son los 21 centímetros a partir de la horquilla external, y el tejido que tiene que quedar en la base de la mama. Nos ayudamos mucho con técnicas, perdón que te iba a mencionar nada más, nos ayudamos con técnicas como es la liposucción, que es una técnica mucho más avanzada en los últimos años. Claro, muchas veces la mama, eso iba a mencionar, la mama muchas veces es glándula, pero muchas veces también está compuesta por grasa, y el peso viene dado por el peso de la glándula. Sin embargo, se puede quitar la grasa con un poco de liposucción para disminuir ya el tamaño, y con eso tenemos menos cicatriz. Así es. Parte de la filosofía de las técnicas que están desde hace años utilizándose como las de ahora es prácticamente quitar el polo inferior
prácticamente, y subir un colgajo que llegue a rellenar el polo superior. Recolocar la areola y el pezón en un lugar conveniente con la nueva mama. O sea, es prácticamente, se forma con los colgajos como poner una prótesis mamaria, y con los colgajos que nos quedan de la mama, tanto de glándula como de grasa, se hace como una prótesis prácticamente, y ahí volvemos a recolocar la areola y el pezón. Es por eso que actualmente ya no utilizamos las plantillas, porque hacemos más personalizadas. Cuando se utilizaban las plantillas, ya venía determinado dónde tenía que quedar la areola y el pezón. Entonces ya prácticamente, y a veces las incisiones ya quedaban muy, muy grandes. Actualmente, con las técnicas que estamos utilizando, a pesar de que antes de la cirugía ya realizamos el marcaje de la mama, dónde va a quedar la areola y el pezón, y prácticamente los puntos que quedan al lado de la areola, A, B, C, D, que prácticamente viene a determinar qué es lo que vamos a quitar. Sin embargo, después, durante la cirugía, personalmente nosotros utilizamos otra vez las medidas. Hacemos que los colgajos de glándula queden colocados y asentados otra vez en el tórax de la paciente, y volvemos a recolocar la areola y el pezón. Entonces, para estas técnicas ya personalizadas, significa que vamos a tener que utilizar un poco más de tiempo quirúrgico, lo que implica un poco más de costos en cirugía, que va en mejores resultados más estéticos, en forma y con cicatrices más pequeñas. Porque prácticamente durante la cirugía hacemos una liposucción y tenemos una nueva cantidad de mama a la que tenemos que volver a recolocar la areola y el pezón. Si puedes tú indicar un poco más de lo que yo dije. Sí, la base es esa, el respeto de los tejidos, el poder disminuir el volumen de los tejidos y su peso, y también la amplitud de la área mamaria para circunscribirla a las áreas anatómicas que uno considera como armónicas. Entonces, la liposucción justamente es una gran ayuda, especialmente para casi vaciar de volumen todo el tejido que está por fuera de la mama y que generalmente corresponde a tejido voluminoso que está por debajo de la axila. Entonces, esa zona se beneficia muchísimo de la liposucción, que se la hace de la manera y con la técnica adecuada. Tú mencionabas que aunque uno predetermina más o menos el sitio donde va a ir la areola, con los nuevos tejidos manejados de esta manera, uno puede reubicar el sitio de la areola con las medidas adecuadas. Entonces, en el momento de la cirugía, uno puede semisentar el paciente en la camilla de cirugía, de tal manera que el peso de la propia glándula ya dada los primeros puntos internamente para conformar el cono mamario, uno puede tomar las medidas desde la mitad de la clavícula y también desde la horquilla external, para que del centro de la línea external media hacia afuera esté la ubicación adecuada de la areola. Y eso lo hacemos de último, no hemos cortado nada antes de reubicar, o sea, ya casi al final de la cirugía, con el objeto de que la predeterminación no nos impida dejar en el mejor sitio posible la areola y el pezón, que de eso va a depender que toda la mama tenga una forma y una presencia adecuada. Y la parte inferior, una vez ya armado, colocada la areola en su sitio, más o menos dejamos unos 6 centímetros hacia abajo del borde de la areola, que más o menos debe tener unos 4,5 centímetros aproximadamente, para un busto agradable a la vista, armónico, y que con la visión de los pezones un poco de mirada hacia afuera, porque está colocado en los senos en un semicírculo que viene a ser el tórax. Entonces, con todas esos preámbulos, uno de último mide en dónde tiene que quedar el punto inferior de la línea vertical
de la estructura mamaria y allí ser un punto de referencia para quitar el tejido sobrante. Generalmente la parte inferior también uno complementa, antes de hacer la resección, uno complementa con liposucción y de esa manera se puede lograr que solamente la piel, sin prolongar tanto, uno pueda retirar en la medida adecuada para que la cicatriz se aleje lo más posible de la línea media axilar, medio external, y se acerque lo menos posible también hacia la axila. Claro, cuando una paciente tiene esta patología, no se llama patología, esta forma de mama, porque prácticamente sin ser una patología, la paciente con las molestias que presenta, este tamaño de mama, va a la consulta porque les dificulta la vida, tener una vida agradable. A veces no pueden hacer ejercicio, montar a caballo porque el peso es tan grande y está en movimiento que las niñas, y cuando están en la adolescencia, pues ya se acomplejan. La ropa con que se visten viene a ser un problema. Tienen que utilizar prácticamente unas batonas para que les entre el busto. Entonces vienen a consultar este tipo de tamaño de mama, buscando una solución quirúrgica desde la adolescencia. No quiere decir que después, durante el transcurso de la vida, tampoco no se presenten estas consultas ya cuando hayan tenido hijos o después pasado los 40 años, porque toda la vida viene a molestar a la mujer cuando el tamaño de la mama es muy grande. Ella busca el momento adecuado para operarse, y mientras más años han pasado, ellos tienen más experiencia en la vida y pueden elegir la cicatriz que a ellos les conviene. Actualmente estamos haciendo solamente con una técnica periareolar, depende del tamaño de la mama, claro está, la incisión con T invertida, en L, en J, el lateral. Tantos años hemos hecho mamas que ya tenemos bastante experiencia y conversamos claramente con la paciente antes de la cirugía para indicarle cuál es la más conveniente. Muchas veces cuando no nos queda otra que la T invertida, pues les explicamos cómo deben cuidarse en el posoperatorio. Ahora, hablemos en el preoperatorio, qué exámenes se deben hacer para esta cirugía que no hemos hablado todavía. Aunque hay un buen rango de número de pacientes jóvenes, y eso no descarta las patologías de la propia glándula, sin embargo, siempre hay que hacer un estudio pormenorizado de los tejidos de la glándula mamaria, o de la mama, diríamos, pero sobre todo como la glándula mamaria es la que se afecta. Entonces, los exámenes generales, naturalmente, para confirmar que el estado general del paciente es bueno, que no tenga ningún factor de riesgo cuando ya han pasado un poco más de años, como el tabaquismo y otras enfermedades como la hipertensión, la hiperglicemia o diabetes, u otras enfermedades que pueden afectar el posoperatorio o incluso el transoperatorio si hay problemas de coagulación o si el paciente está en anemia o si también hay un problema infeccioso que generalmente es de vías urinarias. Y ya, si eso todo está normal, indudablemente que hay que también respaldarse en un estudio tipo mamografía para saber cómo está la glándula mamaria y tener sobre eso un patrón a futuro, junto con el estudio del tejido que se elimina. Se manda a patología para que haya un estudio no solamente de patología, sino también hormonal y de tendencia, de patrón biológico, de ADN, a problemas de tipo tumoral, porque eso es de tipo familiar. Entonces, con esos estudios uno puede prever que la cirugía va a estar respaldada por un buen estado del paciente. Ahora, durante la cirugía nosotros le ponemos anestesia general, que es la anestesia que más seguridad nos da. Sin embargo, en Brasil ponen otro tipo de anestesia, ¿no? Bloqueos. Claro, muchas veces allí utilizan, aunque no para nuestra manera de hacerlo, no lo vemos tan conveniente y por conversación con los anestesiólogos tampoco lo recomiendan acá. Son anestesias de tipo
peridural, o sea, a nivel de columna, pero que tiene que ser de nivel muy alto. Y nos comentan los anestesiólogos que ese tipo de anestesias tienen el grave problema que pueden producir por vecindad bloqueos incluso a nivel cerebral, y que el paciente en el postoperatorio tiene que estar en cuidado intensivo, etcétera, como una complicación. Entonces lo que nosotros sí utilizamos es la anestesia general más anestesia local infiltrativa, especialmente para las zonas que se van a beneficiar de la liposucción. Claro, al poner anestesia local o ketorolaco, un medicamento que es analgésico, en el postoperatorio, el paciente, de acuerdo a su evolución y al permiso del anestesiólogo, puede o no salir a la casa, o si no, se queda una noche hospitalizado hasta manejar bien el nivel del dolor. ¿Qué se recomienda en el postoperatorio para los pacientes de mama? Y con el volumen logrado de reducción, naturalmente va a haber no solamente el cuidado del dolor, que no va a ser como se hacía hasta hace unos años, solamente de acuerdo a la necesidad, que uno decía al paciente: si le duele, tómese una pastilla. Actualmente lo que hacemos es planificar el cuidado del dolor más o menos unos 8 días. Claro. Con horario. Claro, es importante que el paciente que se somete a una cirugía estética no tenga que pasar dolor, sino tener un ambiente satisfactorio. Una vez que se realice esta cirugía, evitando complicaciones que son necrosis de areola, y pezón, la cicatriz muy grande, hematomas, el paciente puede salir a la casa o ese día o al día siguiente con analgésicos por vía oral. Tiene que llevar un sostén especial, y ciertas actividades como alzar los brazos o manejar carro que no sea automático no es indicado en los primeros días del postoperatorio. Bueno, queridos televidentes, se ha acabado el tiempo. Es una cirugía muy interesante que nos ha faltado hablar de ciertos tópicos que podemos tomarle próximamente. Muchísimas gracias, Marcelo. Con mucho gusto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Cirugía Plástica Segura. Las últimas técnicas en cirugía plástica y reconstructiva, con la conducción de la doctora Patricia García Román. Cirugía Plástica Segura,